Hoy voy a hablarte de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué son y cuáles son sus características? Los DESCA son derechos humanos relativos a las condiciones económicas, sociales y ambientales de un ser humano para una vida digna. Estos derechos económicos, sociales y culturales están relacionados, o el ámbito o dimensión en el cual tienen injerencia, tienen que ver con el acceso al agua, tienen que ver con el acceso a la vivienda, tienen que ver con la participación cultural de todos los ciudadanos, con el derecho a un ambiente sano y desarrollarse en él, tiene que ver con los derechos de la seguridad social, tiene que ver con el derecho a la salud y entre otros. Estos derechos están vinculados con obligaciones que el Estado debe cumplir no solamente para poder garantizarlos, sino para poder llevarlos a cabo mediante políticas públicas. Tienen determinadas características estos DESCA. Las características que podemos mencionar son la universalidad de los mismos, porque son inherentes a toda persona humana sin discriminación alguna. A la vez son indivisibles, porque estos derechos no pueden escindirse uno del otro. Y a la vez de ser indivisibles, también estos derechos no pueden dejar de vincularse entre sí. Estas características las vamos a comprender mejor cuando veamos sucintamente cuáles son estos derechos económicos, sociales y culturales. Al principio de este video dijimos que estos derechos implicaban una correlación obligacional por parte de los estados, a tal punto que los estados tienen la obligación como un piso mínimo, es decir, obligaciones mínimas para garantizar la satisfacción plena de estos derechos, es decir, por debajo de las cuales estarían incumpliendo la garantía y el ejercicio pleno de los DESCA. En nuestro país, la recepción de estos derechos humanos fundamentales fue consagrada en el año 1994 en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, en donde se hizo presente esta constitucionalización de los derechos humanos mediante el artículo 75, como dije, inciso 22, al receptar diversos instrumentos internacionales que los contemplan. Estos instrumentos internacionales es muy importante conocerlos porque en el mismo es una playa de derechos y de garantías y obligaciones que se le imparten a los Estados miembros, sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos, para que cumplan con la obligación de la garantía de los mismos. Dentro de ellos tenemos el PIDESC, sus siglas, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos la Declaración Americana de Derechos Humanos. Las siglas serían DUDH para la primera, DADH para la segunda. Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, y su protocolo adicional, el Protocolo de San Salvador, que normativiza todo lo que es los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos por supuesto, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y por supuesto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyas siglas en inglés se conocen como CEDAW. Es muy importante que ustedes conozcan que los estados tienen obligaciones mínimas esenciales para garantizar el cumplimiento de los DESCA. Y esto está establecido en la observación general número 3 del Comité de Expertos encargado de la interpretación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité de expertos establece que el párrafo primero del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece obligaciones para los estados que las podemos caracterizar como obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultado. ¿Por qué comportamiento? Porque los estados tienen la obligación de garantizar sin ningún tipo de discriminación el ejercicio pleno y libre de los derechos económicos, sociales y culturales. Y además tienen obligación de resultado porque tienen la obligación, dice el PIDESC, de adoptar todo tipo de medidas para garantizar el cumplimiento. Si bien es cierto que la noción conceptual o la expresión lingüística todo tipo de medidas adolece de vaguedad lingüística, pero esta observación general número 3, como la observación general número 20 del mismo comité, establece una serie de obligaciones que determinan el marco conceptual de esta expresión lingüística, adoptar todo tipo de medidas. Lo que sí está claro en estos instrumentos es que estas medidas tienen que garantizar condiciones equitativas de igualdad para todas las personas. Es decir, adoptar medidas con un carácter inmediato, sin perjuicio de la existencia o la inexistencia o la debilidad de los recursos disponibles. Este tipo de instrumentos establecen, o mejor dicho, el comité estableció que no se puede poner como pretexto la poca disponibilidad o la falta de disponibilidad de recursos económicos, financieros, para poder llevar a cabo el cumplimiento y el goce efectivos de los DESCA. Por lo tanto, entonces, lo que hay que tener en cuenta como alumno es que estos instrumentos garantizan un cumplimiento efectivo a través de los recursos disponibles y además una situación de igualdad de todas aquellas personas que tienen la posibilidad de gozar de estos derechos económicos, sociales y culturales. Son obligaciones que tiene el Estado. Y lo más importante de esto, que los Estados, si no cumplen con respecto a estas obligaciones, a la vez están incumpliendo con otros derechos. Por lo tanto, no garantizar estas condiciones o pisos mínimos esenciales del goce pleno y efectivo de los derechos es un incumplimiento a este bloque convencional internacional de derechos humanos. Ahora bien, vamos a hacer un mero repaso de cuáles son los principales derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales. El trabajo. Este derecho humano implica que la persona tiene el derecho de poder elegir o aceptar con libertad un trabajo que le permita vivir dignamente. Este derecho trae aparejado, por supuesto, el derecho a organizarse mediante sindicatos y poder afiliarse a cualquiera de ellos con libertad para la protección y preservación de sus intereses. Es muy importante que se garantice a través del Estado políticas públicas de pleno empleo y que se garantice condiciones dignas y equitativas de labor. Luego tenemos el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho que
conlleva el derecho a poder gozar de una calidad nutricional que permita al ser humano el goce de un bienestar o desarrollo social y económico digno. Asimismo, la garantía o el derecho de una vivienda básica, una vivienda que sea adecuada, esto lleva o conlleva necesariamente a que es una condición necesaria este derecho de acceder a una vivienda adecuada para poder garantizar a su vez otros derechos que están implicados. Como vimos al principio del video, dijimos que una de las características de los DESCA es que eran indivisibles y que eran interdependientes. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de las veces el goce y el ejercicio pleno de un derecho, como en este caso el acceso a una vivienda, permite el ejercicio pleno de otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a una vida digna. Otro derecho económico, social y cultural, o DESCA, lo encontramos en el derecho al medio ambiente. Este derecho, que está consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, establece un derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y poder desarrollarse en él. Este derecho sí es un escenario condicionante del ejercicio también y el desarrollo de otros derechos. ¿Por qué? Porque si uno no puede gozar de un ambiente sano y equilibrado, muy difícilmente pueda gozar de otros derechos humanos como el de una vida digna o el acceso al agua potable. Dicho esto, otro derecho humano o DESCA es el acceso al agua potable. Esto es vital para el desarrollo también de otros derechos humanos fundamentales. Este derecho al acceso al agua potable, si bien no está establecido expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho que es un piso condicionante que se debe garantizar a todo ser humano para poder gozar de otros derechos, ¿no? El acceso al agua. El derecho a la educación es otro derecho humano que nos debe garantizar, orientar la educación para el desarrollo de la personalidad humana. Esto implica no solamente desarrollar la personalidad humana, sino también que implica conocer cuáles son los términos y el alcance de la dignidad humana. Sin dudas, garantizar la educación primaria, obligatoria y universal. También garantizar la generalidad de la educación secundaria y, por supuesto, la formación superior de acuerdo a las capacidades de cada uno. Es importante conocer otro derecho, como el derecho de los consumidores. Este es un conjunto de normativa y legislación que protege a los consumidores luego del boom del desarrollo de la prestación de servicios y de venta de cosas, muebles e inmuebles, para poder proteger al consumidor de los abusos por el mal uso de esta prestación de servicios y porque no se lleva a cabo las cláusulas correspondientes de la contratación que se efectuó entre las partes, siempre teniendo en cuenta que el consumidor es de preferente tutela constitucional. Es decir, como vemos, estamos repasando los principales derechos económicos, sociales y culturales para poder finalizar con el derecho a la salud, derecho fundamental, que no es otra cosa que el derecho de garantizar a la persona un bienestar emocional, físico y social. Este derecho a la salud conlleva, por supuesto, el derecho a la atención primaria de salud, garantizarse todas las políticas públicas necesarias para que la persona tenga la garantía de esas condiciones mínimas de salud, ¿sí? Y por supuesto que este derecho a la salud también es condicionante para poder garantizar el ejercicio y el goce de otros derechos humanos como el de la vida digna.
Es muy importante que ustedes conozcan estas características principales de los DESCA, qué son, a qué se refieren y cuáles son la dimensión en las cuales se aplica, porque este es uno de los temas en que ustedes van a tener que buscar fallos jurisprudenciales para poder escribir su nota fallo. Y por supuesto decirles que soy tutor de tesis, soy coach en defensa oral de tesis, y que si necesitan ampliar este tipo de temática o eje temático para poder llevar a cabo con éxito su nota fallo, pueden contactarse para reservar cupos al teléfono que está aquí arriba y pueden reservar su turno y su lugarcito para el seminario que comienza el 8 de agosto. Mi nombre es Elcar Jesús Godoy, soy docente, tutor de tesis, coach en defensa oral, abogado. Los espero y espero que hayan disfrutado del video.